Buenas, mi nombre es Ángela Parra, mi apodo es Nita, Nita macrociclista, Nita Parra, Nita fermentista. Bueno, hace rato estoy preparando como un video para explicarles un poco sobre todo este cuento de las proteínas, las mezclas que podemos llegar a hacer y cómo podemos llegar a tener una dieta muy equilibrada también sin tanto consumo de proteína animal. Eso es otro video, porque la verdad este tema de las proteínas es increíble, es emocionante y tiene muchísima información que es muy útil. Entonces, antes de contarles cualquier cosa, quiero poner un contexto general. Eh, las proteínas son uno de los tres grandes grupos de macromoléculas que están constituidos, de los que están constituidos pues, todos los seres vivos. Están los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Las proteínas como tal están constituidos de algo aún más pequeño que se llama polipéptidos. Eh, los polipéptidos son nuevamente están constituidos por algo aún más pequeño que son aminoácidos. Los polipéptidos y péptidos en general hacen parte de una gran gama de enzimas y otros tipos de moléculas que funcionan en nuestro organismo, como puede ser como hormonas, como catalizadores y los que desencadenan la cadena metabólica para hacer diferentes cosas en el organismo. Entonces, las proteínas, como todos estos tres grandes grupos, que tendríamos que hacer un video o varios para cada uno de ellos, son importantísimas. Las proteínas constituyen, como les digo, uno de los tres grandes de las biomoléculas, de las grandes biomoléculas. Y son las que también son, vamos a hablar para que me entiendan un poco más, son los ladrillos de construcción. Son aquellos con los que vamos a formar diferentes estructuras. No solamente con las proteínas, pero hacen una gran labor en este aspecto. El metabolismo como tal es muy yin y yang. Es anabolismo y hay catabolismo. Hay anabolismo de proteínas y hay catabolismo de proteínas. El anabolismo es la formación de, ¿sí? Si yo necesito, por ejemplo, reconstituir un músculo o yo necesito generar tejido o simplemente para una síntesis proteica para producir más células, por ejemplo, necesitamos de esa vía anabólica de los aminoácidos, de las proteínas, digo yo. Y como tal, el catabolismo también podemos usar, ¿cierto? Esas proteínas, desbaratarlas y de ahí generar o energía u otras, o transformarlas en otros aminoácidos o en otras moléculas que necesitemos en ese momento. No me vayan a colgar los fisiólogos y los biólogos, por favor, voy a hablar en términos muy generales porque si no se hace el video súper, o sea, me pongo a hablar de metabolismo y no me pongo a hablar de lo que quiero realmente llegar al punto. Pero bueno, a lo que voy. ¿Por qué les cuento todo este cuento? Porque como tal, las proteínas, como les vengo diciendo, están constituidas de péptidos, polipéptidos y ellos a la vez están constituidos de aminoácidos. Ahí estamos, es como uno de los, digamos que son las pequeñas fichas con las que vamos a hacer estas grandes moléculas, ¿no? Muchísimos aminoácidos de gran peso molecular nos van a formar una proteína. Así es. Entonces, los aminoácidos son súper esenciales. Bueno, hay más de 20. O sea, nosotros hablamos dietéticamente de 20, pero hay muchísimos que a veces uno no,
que la taurina, que no sé qué, que hay muchísimos, simplemente que uno a medida que los necesita, los digiere, los organiza y aparece metabólicamente esos aminoácidos que llegaremos a necesitar. De esos aminoácidos hay 9 que no son que son esenciales, digo, y tenemos que consumirlos por dieta. Entonces, vamos a enfocarnos en eso. Los aminoácidos, hay varios, son 9. Pero entonces, lo que les iba a contar es que esos aminoácidos, nosotros para poder, a ver, ahora voy a hacer otra retro. Cuando nosotros consumimos alimento, ¿cierto? Las células no les importa de dónde viene el aminoácido, digámoslo así. Ellas no discriminan, ¿sí? Que si viene de la carne, que si viene de tal cosa, que si viene de la otra. No. Ellos lo que necesitan es el sustrato. Y como tal, entonces lo necesitan y por eso necesitan ese aminoácido. Así que si tú consumes ese aminoácido por una suplementación, por carne o por diversas maneras, a las células si las necesitan no les importa de dónde lo consumas, simplemente que lo consumas. Y lo siguiente de este juego tan chévere del metabolismo y todo esto es que cuando tú consumes algo, no es que tú te comes un pedazo de carne y ya de una vez vas a generar músculo. No, necesitas desbaratar en su totalidad el alimento. Porque el alimento, ¿sí? Y todo de lo que está constituido se tiene que desbaratar para poder ingresar en la célula. Ahí ya hace toda la cadena metabólica, ¿cierto? Ya sea anabólica o catabólica, ya sea para producir más tejidos o para hacer otra clase o para sacar energía, en fin. Y entonces necesita volverlos muy pequeños para poder consumir, o sea, las proteínas, como les digo, tienen un grupo amino que es una base nitrogenada y tienen otro carboxilo que es del carbono, de los que estamos hechos todos los seres, todos los seres vivos están hechos de carbono. Entonces, de grupos carboxilo, por eso pues la glucosa, etcétera, etcétera, las matas también, en fin, todo eso es la bioquímica, ¿cierto? Por eso es la química del carbono. Entonces, las proteínas tienen un grupo carboxilo y un grupo amino. Ellas ingresan a la célula y ahí resulta que se meten y generan, se desbaratan y ya forman o más aminoácidos o la energía como tal. ¿Qué pasa con los aminoácidos? Bueno, eso es otro video que les haré de todas estas vías metabólicas y cuáles son los gastos, porque de todas maneras cuando yo consumo algo, si yo construyo, yo también gasto, ¿cierto? Es un quita y pone y después iremos viendo esa parte. Pero entonces, volvemos a las proteínas. Entonces, yo consumo proteínas, tengo que desbaratarlas en mi sistema digestivo. Tiene que volverse de 3 átomos. Imagínense todo lo que tiene que desbaratar. Por eso a ella no le importa si viene de aquí, si viene de acá. Si es una molécula de todas maneras, si es una proteína demasiado compleja, pues va a tener que gastar más energía en romperla, ¿cierto? Para que puedan ingresar esos aminoácidos y poder hacer toda la construcción que necesita hacer. Una de las construcciones más importantes de los aminoácidos es el ADN. El ADN lo necesitamos en cada instante. Las células necesitan reproducirse, las células de la boca, del intestino, muscularmente, el gasto energético de los deportistas es brutal, los niños en crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la replicación genética necesita ADN y necesita aminoácidos a la lata. Entonces, por eso les digo, no es una visión muy
muy corta es pensar que yo solo con la carne o solo con un producto animal es la única fuente de proteína o la única fuente de aminoácidos. Realmente eso es lo que yo necesito buscar, la fuente de aminoácidos. ¿Sí? Y necesito que en mi consumo, ¿cierto? En mi consumo diario, o bueno, por lo menos no diario, pero por lo menos en una dieta equilibrada, porque igual si no como hoy, puedo mañana y así pues me la voy jugando, ¿cierto? Tengo que suplir todos estos aminoácidos y estos no aminoácidos. Pero es muy bonito este tema porque he estado investigando bastante y resulta que la dieta macrobiótica es una dieta supremamente equilibrada en cuestión de aminoácidos y eso es lo que les quiero compartir en este momento, pero necesitaba darles toda esta introducción para que sepan, ¿cierto?, que la clave del éxito es tener como todas esas piezas pequeñitas que son los aminoácidos y en este caso los aminoácidos esenciales o aminoácidos limitantes. Estuve leyendo un artículo que es el que les quiero compartir en este momento. Es un artículo de la universidad, de una universidad en Cuba, de nutrición, súper interesante. Trataba de cómo crear, de cómo las mezclas vegetales, ¿cierto?, pueden constituir una buena base de aminoácidos y una proteína completa para la gente que no tiene cómo conseguir carne o no tiene acceso porque realmente es costoso. Bueno, ahora no tanto, pero lo es y es un costo también aún mayor para el medio ambiente. Entonces era súper interesante. Lo tengo aquí anotado y voy a ir mirando porque es muy clave. Resulta que históricamente las culturas siempre han tenido un cereal y una legumbre. El gallo pinto, el calentado, los garbanzos con trigo, lentejas con arroz, maíz con frijol. Miren, históricamente solamente hay que ver un poco la tradición y hay que ver un poco lo que se comía en la casa antes y en las fincas y esa es la base. Pero ahora, pues ya que igual estamos ávidos de conocimiento y tenemos aún más conocimiento, pues qué bueno saber cómo puedo equilibrar mejor mi alimentación y cómo puedo estar más saludable y aún más si soy un atleta y aún más si tengo un gasto energético y un gasto metabólico altísimo. Entonces yo les quiero darles un recuento de más o menos lo de las mezclas y quiero mostrarles también más o menos como mi alacena y mis proteínas, ¿sí? Porque yo ya hace mucho rato no como carne, aunque sí como carne, puedo que la coma una vez al año o algo así. Yo lo hago como nuevamente, repito, como si fuera homeopático, como para llenar mi B12 en el hígado, porque obviamente hay ciertas cosas que no van a suplir. Los veganos, por ejemplo, o los vegetarianos estrictos, tienen que suplirse de B12 porque realmente ya hay muchos estudios que se sabe que no están ahí y los colágenos. Hay ciertos colágenos que solamente se produce en el animal, pero no necesariamente en una carne, digamos, carnes rojas. Entonces podemos jugárnosla de otra manera. Y es una manera muy chévere, muy sana, muy barata, baratísima y muy fácil. Entonces, este estudio fue muy chévere porque siempre normalmente se dice que para tener una proteína completa, resulta que los cereales no tienen un aminoácido esencial, súper esencial para la regeneración muscular, que se llama lisina. Eso es muy importante, por eso a veces a los deportistas sí es bueno que nos suplementemos con BCAAs o lisina o unas proteínas que tengan sobre todo ese aminoácido. Ese es clave para la reconstitución muscular. Pero entonces eso es lo que le falta al cereal. Pero mágicamente, ¿sí?, el universo nos pone la legumbre, ¿sí? La legumbre son todos los granos,
Y la legumbre tiene lisina, pero no tiene metionina ni cisteína, que sí los tienen los otros, los tienen los granos. Entonces, en conjunto, ese matrimonio es el matrimonio perfecto de la proteína. Ese es la clave del éxito. Entonces se había dicho que, se había dicho y en muchas, digamos que se había dicho que eran 2-1, ¿cierto? 2 de cereal y una de legumbre. Pero resulta que este estudio está buenísimo porque miraron si sí era así y se dieron cuenta que no siempre, solamente para ciertas legumbres y para ciertos cereales. Entonces, si quieren, si necesitan anotar, agarren cuaderno y anoten porque esto es súper clave. Entonces, aquí está. Y es clave, pero a su vez es de recordar cómo se comían los cereales antes y las preparaciones tradicionales. Entonces, cuando uno se pone a ver eso, uno dice, pues claro, era lógico, siempre lo hemos comido así. Pues sí, hay que seguir comiéndolo así. Entonces, teóricamente, como les decía, era 2-1, o sea, 2 de cereal, una de legumbre, pero resulta que, por ejemplo, el arroz arveja, es 3-1. Tiene que ser 3 de cereal y una de legumbre y una de arveja. Y eso es como, como casi el típico cuando las mamás de uno le preparaban el arroz con arveja, era más arroz que arveja. Pero bueno, esa es perfecta, esa es una mezcla impecable. Arroz frijol si es 2-1, o sea, el gallo pinto si es 2-1, si es bueno que sea 2 de cereal y una de frijol. Arroz lenteja es 70-30, o sea, 70 de arroz por 30 de legumbre. También hay unos, hay un grano que puede ser soya, o aquí también le dicen chocho, o es un frijol blanco muy redondito. Ese es súper interesante, tiene unas cualidades proteínicas altísimas y se maneja 20-80, o sea, se puede consumir menos cereal, o sea, 2 de cereal, 20% de cereal y 80% de chocho. O sea, es más frijolitos y poquito chocho. Les hago estos ejemplos en cuanto a arroz, que es lo más común. Pero como nosotros somos hijos del maíz, el maíz es muy interesante también. Pero el maíz se maneja diferente. El maíz sí necesita tener menos maíz y más legumbre. Entonces tenemos, por ejemplo, que el maíz arveja tiene que ser 10% de maíz y 90% de arveja. O sea que, digamos que hay que comer más legumbre que maíz, por ejemplo. Frijol 30% y 70%. Lenteja 40-60%. Y bueno, si quieren yo les paso este artículo, está fantástico, ahí igual lo sacan. Entonces, lo que les quiero decir es que hay que jugar con las medidas, hay que buscar las mejores, y yo les voy a dejar este artículo para que le peguen una leída, está excelente y está en español. Ellos este estudio lo sacaron por el aminoácido limitante, o sea, los aminoácidos que son lisina y metionina, que es el aminoácido limitante, para ver si era una proteína completa, y por eso sacaron estas fórmulas. Entonces, está muy chévere por eso. Hay algo también que es importante, que me pareció muy chévere, de este estudio, y es que el maíz no tiene otro aminoácido que se llama el triptófano, que nos da como la alegría, y ese se encuentra en el cacao. Por eso me pareció súper interesante, porque acá pues se hace el pinolillo, por ejemplo. El pinolillo es maíz con cacao. Entonces es una bebida magnífica porque el cacao le da al maíz lo que le hace falta. Y es una bebida legendaria y ancestral. Entonces, echarle un poquito para atrás. Entonces,
yo lo que les quería comentar, ya llevo un montón hablando, así que ya voy a dejar esto así. Pero entonces ya voy a dejarlo así porque les quiero mostrar mis proteínas, lo que yo consumo. Yo sí consumo pescado, a mí me gusta mucho como ceviche, como pescado. Las almejas también son riquísimas, camarones, en fin. Entonces es bueno, yo no soy vegetariana, a mí me gusta el pescado. A veces como huevo, me gusta el huevo también, lo consumo, no lo consumo diario, pero sí me puedo comer, no sé, no sé, 2, 3 huevos a la semana, más o menos, hasta dos, no sé, depende. Depende porque me la juego mucho, tengo muchos granos y me encanta hacerlos y me encantan los sabores. También como mi gasto energético y yo sé que yo necesito otro toque de aminoácidos y eso, yo me suplo con BCAAs y también uso proteína. Uso proteína cuando llego a entrenar y para desayunar a veces también me tomo un batido de proteína, pero la potencio con espirulina. Les voy a mostrar, voy a traerles para acá y les voy mostrando. Entonces, bueno, yo acá les voy mostrando. Yo normalmente me tomo la proteína y la potencio con espirulina. La espirulina de Spirunat. A mí me gusta, simplemente la mezclas y ya, además da clorofila, da un montón de cosas. No solamente o sea, esto es como lo que yo me suplo, ¿cierto? También, por ejemplo, tenemos soya texturizada. Pueden usar soya texturizada. No la deben usar a diario, yo la consumo de vez en cuando también, pero también es una forma de tenerla. La soya en teoría tiene los 9 aminoácidos esenciales, pero mezclen, ¿no? Hay de todo. Entonces vea todos los granos que ustedes tengan, cubaces, lentejas, arvejas, las arvejas las estoy integrando nuevamente a mi dieta, están riquísimas. Frutos, ¿qué? Frutos secos como la mantequilla de maní también tienen mucha proteína. Entonces no solamente se basen en solamente la carne, hay una diversidad increíble. Huevitos, este, bueno, el arroz integral, maíz, arroz integral, maíz. También a veces hago seitán. Esto es harina de gluten. La gente que es celíaca y ya están detectados que son celíacos, pues obviamente no pueden comer seitán. Pero los que sí podemos, el seitán es súper interesante porque es una proteína. La proteína del trigo, si tienes buen sistema digestivo, se digiere súper bien y está muy interesante. Para los que son celíacos, entonces pues toca hacer otras cosas. Y algo que es clave del éxito en una dieta macrobiótica y en una dieta sana son las algas. Entonces, esto tiene un montón de lisina, que es lo que no tiene, que es lo que nos hace falta. Entonces a veces ustedes pueden comer un arroz y le pueden echar una cucharada de espirulina y ya por lo menos tienen full proteína completa si no quieren comer algo así, no se quieren enredar tanto. Y algas. Yo tengo kombu que lo hago siempre para, los garbanzos o para los granos, los ablanda más. Esta la pueden conseguir a veces en tiendas aquí en Costa Rica. La Universidad de Costa Rica hizo unos estudios sobre cómo cosechar algas marinas y yo creo que espero que alguien que esté en la costa comience a cosechar y nos comience a vender alguitas. Las algas marinas o sea, te pueden durar un montón porque solamente tienes que usar como un sellito. Entonces, clave. Puedes usar también alga nori, que es la del sushi. Tengo alga wakame también, la puedes usar en arroz, en ensaladas, en sopas. Entonces, si quieren, ¿cierto? Una dieta que no consuma carne, que quieren dejarla, que quieren comenzar, como que ya les pica el bichillo, yo definitivamente les recomiendo que lo hagan, que se asesoren también.
Yo también les ofrezco mi servicio, soy consultora macrobiótica, así que me pueden escribir un mensajito y con muchísimo gusto los atiendo. Hago dietas también para deportistas, me encanta porque además es lo que yo hago. Entonces, he descubierto que hay muchas intolerancias también que he quitado con como celiaquías y cosas así por medio de la dieta macrobiótica. Entonces es fantástico y puedes llevar una dieta balanceada, ¿cierto? Sin tanto consumo de producto animal. ¿Sí? Como ven, pues yo tengo huevitos de vez en cuando, pescaditos si me gusta, y el resto son puras mezclas de cereales, mezclas de garbanzos, mezclas de muchas cosas, y obviamente con mis alguitas, porque definitivamente hay que jugar. Si uno sabe que de pronto le hace falta algo, hay que jugarlo. Y de vez en cuando tampoco si me toca comer carne, me la como y no hay problema. Pero bueno, trato de no hacerlo y si me toca, me toca, pero fresca. Entonces lo hago homeopáticamente y pues nada, hay un montón de cosas, hay un montón de cosas que quisiera hablar sobre las proteínas, pero entonces este video sería larguísimo, creo que ya es demasiado lo que he hablado. Entonces, nada, nuevamente muchísimas gracias por su atención. Si necesitan cualquier consulta, cualquier cosa, pues me escriben y nada, y si les gustó, pues entonces deditos arriba y chévere, lo comparten. Chao.